actividad física y composición corporal infanto-juvenil, aportando conocimientos científicos más actuales e incrementando los recursos metodológicos para la prescripción y control del ejercicio físico. Nombrando solo algunos de sus trabajos, ¿sí? Podemos mencionar que es egresado del Instituto 810 de Comodoro Rivadavia, actual coordinador del Departamento de Investigación del mismo, licenciado en Educación Física, autor del libro Implementación diversas estrategias contra la obesidad infantil, Con ustedes les presento a Ángel Daluz Pereira. Hola, buenos días a todos. Bueno, ante todo agradecer la invitación y estar parte de este proceso y bueno, compartir este hermoso proyecto y bueno, disfrutando de la gente que nos acompaña y muy emocionado por el tema de que hay mucho compromiso social y de involucrarse para la ayuda de Javi. Bueno, Javi, disfrútalo. Y bueno, y además agradecerle a Movement Science, a Osvaldo y a Anita por su colaboración y estar siempre con nosotros. Bueno, el tema que voy a abordar es la composición corporal y la actividad física infantojuvenil. La síntesis del tema va a ser, por un lado, voy a abordar el crecimiento y desarrollo, en cuanto voy a tomar la talla, el peso, la masa adiposa, la masa muscular, la masa ósea, y algunas influencias hormonales, y después en sí la aplicación práctica. Vamos a citar algunos de los trabajos realizados por nuestro equipo, y bueno, espero que lo disfruten. Bueno, cambios corporales dados por las modificaciones en los hábitos nutricionales y la actividad física. Nuestros antepasados, la perspectiva de la evolución no ha modificado tanto, ¿sí? Hace 50.000 años atrás, ¿sí? Lo que sí se modificó fue el medio y la interacción con este medio. Nuestros ancestros hacían actividad física para la supervivencia, para alimentarse o para la reproducción. Bueno, a partir de ahí, por pasar momentos de escasez o de abundancia alimentaria, ¿sí? Se creó un genoma humano, que un genetista lo llamó el gen, ¿sí? Ahorrador. Bueno, a partir de todos estos cambios que han ocurrido en cuanto a esta evolución, ¿sí? Se ha disminuido el gasto energético. Este gasto energético más la alimentación industrializada ha traído, produjo defectos, ¿sí? Y ha ocurrido procesos inflamatorios, ¿sí? Marcadores inflamatorios. También ha afectado al flujo sanguíneo, ¿sí? Al endurecimiento del endotelio, a afecciones en cuanto a la segregación de adiposquinas inflamatorias. Una de las consecuencias puede ser la inactividad física. Una de las tantas consecuencias es la inactividad física, considerada por la Organización Mundial como cuarta en cuanto a la mortalidad a nivel mundial. ¿Sí? Y después la insuficiencia de la actividad física, donde la dosificación que estamos empleando, que no están produciendo respuestas adaptativas y mejora en cuanto a los umbrales de rendimiento. Para monitorear en cuanto a niños, ¿sí? Podríamos utilizar los estadios de Tanner, ¿sí? Que tiene en cuenta el vello pubiano, las gónadas y los bustos y la menarca. Este autor, Tanner, ¿sí? Tiene estadios, de 1 a 5, el 1 es el estadio prepuber, el 2 y el 2 es donde se produce un aumento en el vello pubiano,
y eso tiene que ver también, se relaciona con el aumento testicular. En cambio en la nena, con el aumento del busto, ¿sí? El estadio 3 y 4 es continuidad de la maduración y el 5 es la maduración total. Esto lo podemos abordar interdisciplinariamente para, tener un control en cuanto a la estructura, ¿sí? Y en cuanto a la intensidad de la carga. Otra forma de monitorear, ¿sí? Es a través del ritmo de la masa corporal o el ritmo de la variación de la talla, ¿sí? El comportamiento es similar, ¿sí? A medida que que nacemos, se produce en los 2 primeros años de vida un incremento significativo e importante, y después hay una desaceleración. Esta desaceleración significa que ya seguimos creciendo, pero en menor medida. A partir de los 11 años se produce lo que le decimos el estirón. Y se culmina aproximadamente en promedio a los 13 años en la nena, ¿sí? Perdón, así a los 13 años en la nena, 11, 12 y 13 varones. Son promedios esto. Esto nosotros podemos utilizarlo como herramienta, podemos medir cada 6 meses a los niños y poder identificar en qué momento se produce el peak height velocity, el aumento en cuanto a la estatura, ¿sí? Porque ahí hay una influencia hormonal significativa. Acá también podemos, si analizamos esta tabla, podemos ver la diferencia, o sea, que las niñas maduran 2 años de diferencia con respecto a los nenes. ¿Sí? Y este paso de tiempo de 2 años hace que los niños tengan la posibilidad de seguir creciendo 2 años posteriores, y por eso podemos decir que los nenes son más altos, o sea, en promedio, y hay excepciones, pero en promedio los varones son más altos que las mujeres. Otra forma de monitorear es a través de la radiografía de Pillet, ¿sí? Se toma radiografía para tener la maduración de mano y muñeca de izquierda, y se compara con un atlas. Esa es otra manera de controlar y ver el estadio madurativo. Después acá en estas gráficas podemos ver cómo hay un aumento significativo en cuanto a la masa magra, y después a partir de los 14 años se diferencia en cuanto al género entre los nenes y las nenas. Las nenas se produce una meseta a partir de ese tiempo, y los varones siguen su aumento en la masa magra. Esto tiene que ver con el aumento en la testosterona. Al haber aumento en la testosterona, va a tener beneficios en cuanto al rendimiento. Por ejemplo, va a haber mayor impulso del sistema nervioso hacia el músculo, va a aumentar los neurotransmisores, va a aumentar el factor insulínico de crecimiento, va a aumentar los mionúcleos. Entonces, hay muchos beneficios que acá en este momento es donde se diferencia significativamente entre los nenes y las nenas. Si vemos la gráfica inferior, también podemos observar que por un lado tenemos las nenas tienen mayor tejido adiposo, bueno, a partir de la pubertad. Este tejido adiposo también no colabora mucho en cuanto a generar tensión, entonces tiene deficiencias en cuanto al rendimiento. Entonces, en edades anteriores, edades prematuras, habría que recomendar ejercicios de fuerza por ejemplo, para aumentar los mionúcleos y mejorar la resíntesis proteica. El niño significativamente no aumenta la masa muscular, ¿sí? Pero hay por estudios de resonancia magnética nuclear, hay aumentos en cuanto al tamaño de la sección cruzada. Por otro lado, podemos observar que el niño mejora su rendimiento
o sea, porque aumenta el tamaño corporal. ¿Sí? Acá podemos ver en rojo los nenes y en amarillo las nenas. Fíjense que en las nenas se produce una meseta y es producto justo en el momento donde se produce el pico hormonal que perjudica en cuanto al rendimiento. Después podemos observar también que a partir de los 6 a 12 años es un momento crucial donde debemos enfatizar en potenciar las habilidades motrices básicas. A partir del ejercicio podemos producir modificaciones estructurales, metabólicas y nerviosas. Una en cuanto a las estructurales puede ser el hueso. El hueso cumple una función de protector de órganos, produce formación de glóbulos rojos, los huesos largos, bueno, también de sostén, reserva de calcio y de fósforo. Permiso. Entonces tiene muchísimos beneficios y más el impacto que recibe produce una deformación. Esta información es sensada por los osteocitos. Estos osteocitos son los encargados de liberar factores de químicos para producir la modelación y remodelación del tejido óseo. Gunther de la Universidad de Obregón hizo un estudio en cuanto a que si el niño era beneficioso realizar trabajos de alto impacto a través de salto, y se observó en las conclusiones que el efecto positivo de trabajos de salto tuvo un efecto osteogénico. Después, otro punto a tener en cuenta es que en los 30 años se produce la mayor densidad de mineralización ósea, ¿sí? En valores absolutos. Y esto tiene mucho que ver, ¿sí? Si nosotros lo analizamos en cuanto a personas activas y personas que no realizan actividad física, los umbrales de uno y otro son mucho, existe una diferencia importante. Y esto, si lo relacionamos que a esas edades aumentan los índices de osteoporosis, entonces deberíamos recomendar como profesionales la actividad de personas activas que permitan aumentar ese umbral, ¿sí? Y prevenir estas enfermedades. Por otro lado, en cuanto a lo estructural, tenemos una influencia hormonal. ¿Sí? El músculo es un factor, es un músculo endocrino que segrega sustancias, también sustancias autócrinas, parácrinas. ¿Esto qué significa? Cuando es autócrino, segrega sustancias que producen modificaciones en la célula que se produjo el estrés. En cambio, si es parácrinas, son células que se encuentran alrededor, y si es endocrino, produce modificaciones a nivel periférico celular. Bueno, estas influencias hormonales, a partir del estrés mecánico, podemos producir sustancias antiinflamatorias. Por ejemplo, la interleuquina 6, ¿sí? Segregada por el músculo, mejora la sensibilidad a la insulina, ¿sí? Perdón, a la glucosa, la transporta la glucosa hacia la célula. Después, el factor inhibidor de leucemia es un factor que produce células satélites. Las células satélites son las encargadas de producir, que se activan cuando se produce un estrés o una lesión, son las encargadas de reparar esa zona, y al reparar esa zona produce una proliferación de estas células, luego se diferencian y donan un núcleo. Al donar este núcleo, al ser el músculo polinucleado, se puede producir mayor cantidad de resíntesis proteica. Eso es algo muy beneficioso porque producimos mayor poder de transcripción y va a haber mayor resíntesis. Después, otra interleuquina
Antiinflamatoria puede ser el factor neutrófico derivado del cerebro, que es producido también por el estrés mecánico, y bueno, esto trae mejorías a nivel nervioso, produce aumento de sinapsis, sinaptogénesis, también produce proliferación de células de neuronas, ¿sí? Angiogénesis, no, neurogénesis, ¿sí? Entonces, produce el estrés mecánico, es muy beneficioso en cuanto a la mejora de la calidad de vida. Después hay otra interleuquina, por ejemplo, la 8, que produce mayor cantidad de capilarizaciones, y esto también mejora, produce un efecto de angiogénesis, mejora la capilarización, entonces va a haber mayor cantidad de sustrato a esas zonas de las células, van a poder nutrirse de mejor manera. Después hay otra hormona que, bueno, cumple la función de hormona que se llama la iricina, ¿sí? Si nosotros tenemos a niños activos y le mejoramos también el consumo máximo de oxígeno, va a haber un aumento en cuanto a una proteína que se llama UCP1, que esa impacta hacia el tejido blanco que cumple una función de resíntesis de ATP, ¿sí? Y la modifica beige. ¿Qué sucede con esto? Que cuando nosotros estamos en estado de reposo, lo que va a pasar es que va a haber mayor oxidación de ácidos grasos. Entonces es muy importante y beneficioso mejorar el número de mitocondrias y como consecuencia del aumento del consumo de oxígeno. En cuanto a la testosterona, ¿sí? La testosterona cumple un comportamiento similar al peak head velocity, a las curvas del peak head velocity. Bueno, y esto trae beneficios también, como dije recién, el aumento de la testosterona impacta sobre el factor insulínico de crecimiento, que son sustancias anabólicas, y aumenta la cantidad de disparos neuronales que van a impactar en cuanto al músculo. Y bueno, y después la diferencia entre varones y mujeres, que los varones segregan 10 veces más que las nenas. En cuanto al tejido adiposo, también segrega sustancias. Muchas de estas sustancias, si nosotros tenemos un aumento significativo en cuanto al tejido adiposo, vamos a producir mayor cantidad de sustancias inflamatorias que van a perjudicar la calidad de vida del sujeto. Estas sustancias pueden ser unas adipoquinas, se llaman adipoquinas, que cumplen también función parácrina, autócrina y endócrina. ¿Sí? Estas adipoquinas, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, pero segregada del tejido adiposo, produce resistencia a la insulina, terminando con el aumento en la placa ateromatosa. Y bueno, como consecuencia, altos índices de mortalidad. Si nosotros vemos al tejido adiposo, hay unos mecanismos de hipertrofia e hiperplasia. Estos mecanismos, al producirse un balance calórico positivo, nosotros ingerimos alimentos y produce un aumento de este tejido, de esta célula. Esta célula, al aumentar y al haber mayor balance positivo, se produce un aumento significativo y a partir de un tamaño que es 0,9 micras se subdividen estas células y produce la hiperplasia. O sea, ya no tenemos una célula adiposa, sino dos, y después aumentamos esa y se producen 4, y después van haciendo un aumento exponencial en cuanto al número de células. Entonces acá hay dos mecanismos de hipertrofia y hiperplasia que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque se producen en diferentes momentos, es donde más se acentúa, ¿sí? Y más el medio exógeno lo potenciamos aún más. Por ejemplo, el último trimestre de embarazo. En el último trimestre de embarazo
es donde se produce este pico, ¿sí? Y bueno, una recomendación a las madres, ¿sí? que deben cuidarse, porque este aumento del tejido adiposo impacta en la masa muscular del nene que está en gestación. También impacta en cuanto al número de mitocondrias. O sea, las mitocondrias son especialmente heredadas de la madre y de la abuela. En cuanto al primer año de vida, necesitamos que los niños que se muevan, que realicen un gasto energético. ¿Sí? Ahí tiene mucha injerencia los padres de hacer activo a este niño. Y acá sí que también nos compete a nosotros, durante la pubertad, hacer estrategias de prevención previo a la pubertad, porque en cuanto a las niñas se produce un aumento significativo en el número de tejidos adiposos. Entonces, deberíamos mejorar los mecanismos de oxidación de ácidos grasos, por ejemplo, elevándole el consumo máximo en edades tempranas a través de ejercicio de fuerza o ejercicio de resistencia. Esta es una gráfica de Meyer que fue modificada, que en realidad el autor original es Kramer, y donde, fíjense, la línea continua en verde manifiesta, ese es el sistema nervioso. Fíjense en edades tempranas lo importante de estimular el sistema nervioso, es donde mayor mejorías tiene. Entonces, como profesionales debemos acentuar ahí, potenciar las habilidades motrices y darle variabilidad de ejercicios para que lleguen a la etapa puberal, donde haya un aumento en cuanto a lo hormonal. Esto va a producir una mejoría en cuanto a las proteínas contráctiles, a la sección cruzada del músculo, aumento en el número de sarcómeros. Entonces, debemos enfatizar en edades tempranas en aumentar la actividad física. Acá hay algo muy curioso, al aumentar en el sistema nervioso la frecuencia de disparos de la motoneurona, ¿sí? Va a producir una rigidez, o al aumentar la actividad mioeléctrica va a producir un stiffness muscular y tendinoso. O sea, este stiffness es una capacidad del músculo de oponerse al estiramiento, que esto es beneficioso porque le brinda rigidez y estabilidad a las articulaciones. Si nosotros hacemos actividades, por ejemplo, saltos o lanzamientos, potenciando las habilidades motrices, saltar, lanzar, correr, vamos a mejorar ese stiffness muscular y tendinoso. Pero estas actividades deben ser de una implicancia en Hertz bastante importante para que produzca en el niño un aumento en cuanto a la frecuencia de disparos y producir una cocontracción en los músculos agonistas y sinergistas. Los niños son menos activos en la actualidad. Vamos a ver, acá vamos a mostrar varios trabajos que realizamos en este tipo de población. Y bueno, y ahí vamos a responder esta pregunta. ¿Por qué en los centros escolares hacer estos trabajos? Porque en los centros escolares es donde albergan niños de diferentes edades y alberga un número importante también de niños, y también cuenta con la infraestructura para poder hacerlo en muchas de las escuelas, ¿no? Bueno, los niños y adolescentes deben realizar al menos 60 minutos de actividad física de intensidad moderada, vigorosa, toda la mayoría de los días. Esto ha sido un consenso de organismos referidos a niños de Londres, de Australia, que se han puesto de acuerdo y han estipulado esta cantidad, este volumen de actividad y de intensidad del ejercicio. Fíjense en la gráfica que está a la derecha, cómo un niño que no realiza actividad física, que no está realizando actividad física, y fíjense la gráfica
de la izquierda, donde muestra cuando un niño hace actividad física, cómo esos colores rojos, verdes y amarillos es la activación en cuanto a que se produce por la actividad física. ¿Sí? O sea, tiene efectos muy beneficiosos, y esto si lo transferimos al aprendizaje en cuanto por qué sería beneficioso que un niño haga actividad todos los días, actividad física todos los días, porque va a mejorar el aprendizaje en cuanto al rendimiento académico. Va a haber mayor, va a mejorar la capacidad memorística y va a mejorar el rendimiento en cuanto a las notas. Bueno, esto es también un estudio que lo hizo la doctora Pesci en Roma, y donde manifiesta también esto de lo que estoy contando. Este es un estudio que nosotros realizamos en colonias de vacaciones, y donde hicimos un grupo control, uno experimental. El grupo control realizaba la colonia normalmente, y el grupo experimental, los niños eran asesorados, niños y padres nosotros le dirigíamos charlas por parte de un profesor de educación física, donde le enseñamos las recomendaciones y las importancias de hacer actividad física, tanto a padres como a hijos. Después habían charlas de la nutricionista y del psicólogo. Eso en cuanto al grupo experimental. También en el grupo experimental se le realizó actividades de intensidad moderada vigorosa, ¿sí? Y bueno, queríamos ver el impacto que tenía en cuanto a la circunferencia de cintura. Fíjense, en ambos grupos la disminución en cuanto al perímetro de cintura fue más significativo en el grupo experimental con respecto al control que realizaba la colonia tradicional, ¿no? de juegos sin controlar o monitorear la intensidad. Después podemos nombrar este trabajo que se llama Fit Pedagogy, que es un trabajo de Eslovenia, donde se aplicó como a la educación física, a la actividad física, como un contenido transversal a todas las materias. Y se realizó en un grupo de niños, y en el otro grupo de niños realizaba la actividad normalmente, ¿sí? Con tareas pasivas. ¿Qué podemos decir de esto? Que el niño que aprende moviéndose, hubo una mejoría de un 12% en cuanto al rendimiento. Este trabajo se está realizando en 5 países de Europa en forma de simulacro para ver las mejorías que tiene en cuanto al rendimiento académico. Bueno, este es un estudio reciente, lo terminamos hace menos de un mes, efecto del programa de actitud muscular sobre la masa adiposa en niños escolares. Este estudio fue realizado en el Colegio Militar General Roca de Comodoro Rivadavia, donde se dividió un grupo control y uno experimental. Se le hicieron sumatorias de pliegue a ambos grupos, y el grupo control hacía la clase tradicional de educación física. El grupo experimental tenía una metodología de aplicar y una progresión de aplicar la saltabilidad. Si acá ven, el trabajo duró 8 semanas, ¿sí? La muestra sí fue pequeña, fue de 12 el grupo experimental y 8 el grupo control, donde teníamos la intensidad del ejercicio, utilizábamos la escala de percepción del esfuerzo, que debía ser entre 6 y 7. En cuanto a la progresión de las semanas, de la primera a la tercera semana se aplicó saltos de bajo impacto con un volumen total de 100. Después de la semana 4 a 5, saltos de moderada intensidad, un total de 120 saltos, y después de la semana 6 a la 8, ya había saltos drop jump, ¿no? Saltos con caída de una altura de 50 centímetros, donde también se aumentaron el número de saltos. Y bueno, queríamos ver en qué
en cuanto a la composición corporal, ¿dónde fue que impactó tanto al grupo control que realizaba la clase tradicional con respecto al grupo experimental? Con respecto al grupo control, entre el retest hubo un aumento en el peso y una disminución en cuanto un aumento del peso y una disminución en el perímetro de cintura. Recuerden, la sumatoria de pliegues es a través de un plicómetro, ¿sí? Que se toma el pliegue abdominal, el tricipital, el muslo anterior, el infraespinal, el supraespinal, pantorrilla, y bueno, y queríamos ver qué impacto tenía. En cambio, en el grupo experimental hubo un efecto, disculpen que no tengo los resultados acá porque me pasó con todo esto. Pero bueno, se lo voy a manifestar verbalmente. En cuanto al grupo experimental, hubo una mejoría o una disminución significativa en el perímetro de cintura, también una disminución en el perímetro de cadera, una disminución del muslo y en la sumatoria total de pliegues. O sea, fíjense que trabajos de fuerza, ¿sí? A través de la saltabilidad, tuvo mayor beneficios que una clase tradicional de educación física. Acá hay otro trabajo que se realizó a través de saltos también en las escuelas, donde duró 7 meses. La diferencia que hubo en este trabajo es que durante esos 7 meses hacían saltos de drop jump, saltos con caídas de 61 centímetros. Y bueno, después se veía a través de radiografía las diferentes zonas, zona lumbar y el cuello femoral, a ver si hubo un aumento en cuanto a la densidad mineral ósea. En cuanto al efecto que produjo, trajo un efecto beneficioso, una mejoría en el grupo control, el grupo experimental, y no tan significativa, y no significativa en el grupo control. Este es otro estudio donde se comparó también actividades con carga mecánica, ¿sí? Y actividades que por ejemplo, la natación, ¿sí? Que no tiene tanto impacto. Entonces querían también observar en cuanto a los puntos de vértebra lumbar y el cuello del fémur, qué beneficios tenía. Fíjense en la gráfica inferior, ¿sí? La gráfica de bastones, donde manifiesta el color gris, son el grupo que realizó actividades de impacto. Fíjense cómo aumentó la densidad mineral ósea, y en el grupo experimental, a través de la natación, hubo un aumento significativo, ¿sí? Pero fue menor que con carga de estrés mecánico. O sea, con esto podemos decir que el estrés que se produce en el hueso trae beneficios y mejorías, si lo vemos también como beneficios en cuanto a prevenir enfermedades. También algo curioso de esto es que, bueno, se toman esas zonas de cuello femoral o también el fémur total y las vértebras lumbares, porque son zonas que a largo plazo es donde se ocurre la osteoporosis. Entonces, uno puede hacer un seguimiento en cuanto si hubo disminución o no, o impacto en esa zona. Este es otro estudio que realizamos que se llama la masa muscular, si está asociada con el rendimiento. Acá se tomó test de potencia fosfagénica, test oxidativos, por ejemplo el test de Leger y después el test de saltar, ¿sí? Con plataforma de salto. Entonces queríamos ver si el que tenía más músculo
influía en el rendimiento, y sí, había una correlación entre esas variables de 0,72. Y en cuanto al tejido adiposo, había una correlación inversa, también de 0,70, ¿sí? Que es una correlación moderada. Esto, si lo vemos a futuro, también hay un estudio de Segal, donde Segal manifiesta que donde se comparó sujetos que tenían el mismo peso corporal pero diferente masa magra. Al tener diferente masa magra, el que tenía más masa magra era el que oxidaba más ácidos grasos, ¿sí? Después, este estudio fue de Segal, después hay otro de Scandon, donde también hizo una correlación en cuanto a la oxidación de la masa magra con la oxidación de ácidos grasos. La correlación fue de 0,76, una correlación también moderada y importante. Bueno, acá lo que podemos ver es cómo, en cuanto, si nosotros desarrollamos niños activos, cómo a lo largo de la vida ese niño va a seguir siendo activo, ¿sí? Hay un nexo directo, ¿sí? Hay excepciones, pero hay un nexo directo en cuanto que es activo en la niñez, va a ser activo en la adultez. Si no es el caso de esto, vamos a tener consecuencias importantes, por ejemplo, disminución de las células satélites. Esto va a impactar en la sección cruzada del músculo, una disminución en la sección cruzada del músculo, pérdida de fibras rápidas, disminución de una mioquina que se llama folistatina, que produce el aumento en cuanto a la masa muscular. Después hay una pérdida del factor insulínico de crecimiento, que la hipertrofia se produce, uno de los factores importantes de la hipertrofia es el estrés mecánico, y este estrés mecánico, para que se produzca, tiene que haber acidosis, aumento del lactato, y bueno, este aumento del lactato dispara señalizaciones hacia el hipotálamo y hacia la hipófisis para segregar hormona de crecimiento. Esta señaliza al hígado, y el hígado segrega este factor de insulínico de crecimiento, que es para producir la resíntesis proteica. Entonces, debemos hacer actividad física, debemos incentivar a los niños a que sean activos para la mejoría. Otro factor que es las actividades óseas más sedentarias. Estos trastornos, Feigenbaum lo denominó trastorno de déficit de movimiento. Este trastorno de déficit de movimiento es porque no potenció las habilidades motrices básicas, y las actividades, tiene escasez en las actividades de física. Y después la dinapenia pediátrica, que es la pérdida de fuerza y potencia. Feigenbaum también en el 2018 sumó el analfabetismo motriz, que es la triada de la inactividad física. Estos tres conceptos lo denominó la triada de la actividad física. Que el analfabetismo motriz es donde el niño pierde motivación y disfrute por desarrollar actividad de ejercicio, ¿sí? Y estos tres pilares producen riesgo cardiometabólico y además también riesgos psicosociales. Muy rápido porque ya estoy cercano a la hora. Bueno, este es otro estudio que realizamos, donde se comparó, hicimos test a un grupo control y a un grupo experimental, y bueno, vimos diferencias en cuanto a un grupo se le hizo, realizaba actividad física, tenía que realizar actividad física durante un año, ¿sí? Y era el grupo experimental, y el grupo control eran chicos sedentarios, que no realizaban actividad física. Y se le tomaron varios test y queríamos ver qué se diferenciaba un niño que era activo con uno que no. En lo que se diferenció fueron en las actividades que debían tener mayor compromiso motriz. ¿Sí? Por ejemplo, en la velocidad de 10×5, ¿sí? En la velocidad de 10×30, en el salto a una pierna,
es donde había ventajas en cuanto al niño que era activo. Después, si quieren me escriben y se los envío a los trabajos. Después, otro punto a tener en cuenta es menos oportunidad para desarrollar un tiempo ocio y activo. Este es otro estudio que realizamos, que separamos a la ciudad de Comodoro por radio, fuimos al municipio y pedimos el radio de cada zona y contamos las plazas y sedes municipales que ofrecían actividad física. Y bueno, en las sedes donde había escasez de plazas y de actividad, era donde mayor alto índice de índice de masa corporal había. Después otro es un entorno que no promueva la actividad física, ¿sí? Constituye una fuerte influencia de la actividad física de los niños y sobre todo en conductas relacionadas con la actividad. Acá tenemos que tener en cuenta que estamos con este confinamiento, se está utilizando mucho las tecnologías, esto impacta, esta luz azul impacta en cuanto al tracto retino hipotalámico, ¿sí? Donde ahí se encuentra nuestro reloj central, que produce lógicos y produce alteraciones. Este consumo excesivo de las pantallas produce alteraciones en el ritmo biológico. Entonces, esto también va a perjudicar, por ejemplo, en la melatonina, va a haber inhibición de la melatonina, entonces el niño se acuesta cada vez más tarde y va a producir un jet lag social. También va a impactar en cuanto a la hormona de crecimiento, no se va a recuperar de forma adecuada. ¿Sí? Y no va a crecer de forma adecuada, ¿sí? Exagerándolo, pero va a tener dificultad. Otro problema es la influencia del factor climático, ¿sí? que esto tiende a aislarlo. ¿Sí? Si ahora estamos haciendo un estudio también a través de esta encuesta en el confinamiento y nos hemos dado cuenta que por los resultados que están dando, que cuanto más actividad física haga el joven o el adulto mayor conciliación de sueño tiene. Bueno, si no busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Bueno, esto es motivar a un niño que sea activo. Esta es la pirámide de Fallgebaum. Voy a pasar rápido porque ya estoy en horario. Bueno, lo importante acá es las recomendaciones y aplicaciones prácticas. Se recomienda actividades de 12 a 15 repeticiones, entre 2 a 3 series por grupo muscular. ¿Sí? La frecuencia semanal puede ser de 2 a 3 semanas. Acá de 2 a 15 repeticiones, siempre y cuando tenga un gesto técnico adecuado. ¿Sí? Y bueno, tenemos que enfatizar en eso. La duración de 30 a 45 minutos y después dice no utilizar pesos máximos. Esto es, o sea, un niño puede hacer fuerza máxima, sí puede hacer fuerza máxima, en forma sistemática no, sí en forma aguda, pero siempre y cuando tengan profesionales cualificados y no tenga el niño ningún antecedente que lo contraindique. Estas son las recomendaciones y aplicaciones prácticas de los ejercicios que puede realizar un niño. Otra forma de monitorear, como mostré en el trabajo anterior, la escala de percepción del esfuerzo, donde uno puede medir la intensidad del ejercicio. También puede hacerlo a través de encoder, de plataforma de esfuerzo, hay aplicaciones para utilizar y medir la intensidad del niño. Puntos claves, y cerrando la charla, combinar las habilidades motrices y ejercicios de fuerza a partir de los 6 años. ¿Sí? Yo también a este punto lo podría ser más pequeño si el niño obedece y respeta las reglas que el profesional le dirige, el niño ya puede hacer tranquilamente fuerza. Esa es la edad inicial para introducirse a esta capacidad. Las actividades deben ser de predominio lúdico, evitar la especialización deportiva y la dinamia pediátrica debe ser solventada estimulando la fuerza. ¿Sí? Fíjense que en el ámbito escolar se puede aplicar fuerza, ¿sí? Podemos aplicar saltos, podemos lanzamientos. Entonces, fíjense los beneficios que trae
acarrea en cuanto a la composición corporal. Bueno, eso sería todo y muchas gracias por escucharnos y por estar del otro lado y colaborando hacia Javi. Gracias, Waldo. Sí. Muy bien, dice, en la gente de entrenamiento infanto-juvenil, dice, las mejoras se debieron solamente por el programa de saltos adicional hacia otro programa de entrenamiento. Parecería muy específico el programa. Pregunta por la especificidad. Sí, muy buena pregunta. Eso lo pasé por alto, pero los niños de esta escuela realizaban actividad extraescolar. Después, si quiere, le paso el trabajo. O sea, tenían actividad extraescolar promedio en cuanto al grupo control y experimental, tenían 3 estímulos de actividades de prestación de intermitente y deportes cíclicos. Sí, eso está descrito en el trabajo. Nosotros lo que nos centramos fue exclusivamente en la aplicación de saltos en ese grupo nada más, y de trabajos de lanzamiento. Bien, buenísimo. ¿Alguna otra pregunta que quieran escribir? Si no, ya le damos cierre a Ángel y agradecimientos, como ya te lo había dicho antes, para organizarnos para la siguiente ponencia. Gracias. Bueno, se ve que estuvo todo muy claro. O no. Así que bueno, muchísimas gracias, Ángel. Bueno, Waldo. Cerramos esta Gracias a sala vos. y nos pasamos a la siguiente. Y bueno, Dale. seguimos en este fabuloso congreso. Ahí cayó una Dale. pregunta. ¿Qué profesionales y entidades crees que deben involucrarse para conseguir esas mejoras? Y debe ser el Ministerio de Educación, y acá debe ser abordado intersectorialmente también. Yo creo que debemos introducir mayor cantidad de estímulos de actividad física en el ámbito escolar también. De mi punto de vista, también tenemos que introducir la nutrición en edades tempranas, en las escuelas, estimular o darle mayor predominancia a sedes municipales, caminos que colaboren, que el niño se traslade, que no vaya tan movilizarse tanto en auto. Pero bueno, en nuestro país la inseguridad tiene en ese punto un déficit. Y en nosotros también, pero bueno. Buenísimo, Ángel. Cerramos con esa pregunta. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo en la siguiente ponencia. Gracias. Dale, gracias, Waldo. Estamos viendo a todos. Saludos a todos y gracias.